Bueno, buenas tardes. Vamos a iniciar el webinar de hoy. Mi nombre es Rebeca Camacho y es un placer estar con ustedes hoy moderando este webinar donde podremos aprender sobre estos animales increíbles como son los corales. Antes de comenzar, les solicitamos de la manera más respetuosa silenciar los micrófonos y apagar sus cámaras para que se dé de la mejor manera este webinar sin interrupciones. También a manera de informarles, esta reunión está siendo grabada y después pueden ver la grabación por medio de nuestro Facebook y la plataforma también del canal de YouTube. Ahora brevemente me gustaría explicar la dinámica de este webinar. Primero comenzaremos con una breve introducción de parte de la expositora, donde nos contará acerca de su experiencia. Seguidamente tendremos un espacio donde vamos a profundizar el tema del webinar de hoy y finalmente nos adentraremos a una sección de preguntas. Entonces, ahora las personas que van a estar moderando conmigo se van a presentar. Muy buenas tardes. Mi nombre es Natalia Arias, yo soy estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica. En este espacio le agradecemos a Greenwood por el apoyo de acompañarnos con este webinar. Igualmente a la Asociación de Estudiantes que nos ha dado la oportunidad de brindarnos apoyo también con su colaboración. El webinar de hoy se llama Restauración coralina y cambio climático y va a estar a cargo de Tatiana Villalobos, que es cofundadora de Racing Corals. Ella se presentará a continuación más adelante. Y nuevamente agradecerles por la paciencia, ya que iniciamos un poquito tarde. Igualmente esperamos que este sea un espacio de mucho aprendizaje para todos y les doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. A continuación, mi compañero Carlos va a dar unas palabras de parte de la socia. Okay, muy buenas a todos. Muchas gracias por tenerme acá. Mi nombre es Carlos Muñoz Cuyuch, soy el presidente de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial y en serio me complace enormemente poder formar parte de esta iniciativa que la plantearon las chicas y que fue concretada con la valiosa colaboración de Green Wolf Costa Rica. De verdad agradecemos muchísimo su colaboración y el aporte para los estudiantes de Ingeniería Industrial. Así que tiene un tremendo valor. Y estoy seguro de que será un espacio de muchísimo aprendizaje y les recuerdo adicionalmente a los estudiantes de Ingeniería Industrial que nos honren con su presencia, que para hacer valer sus horas conferencia se deben quedar hasta el final de la charla y completar el formulario que se les va a compartir por medio del chat. Con eso sería mi intervención. Muchísimas gracias. Ahora Tatiana, si quieres se presenta, por favor. Hola, bueno, como ya dijeron, mi nombre es Tatiana Villalobos, yo soy cofundadora e investigadora de Racing Coral Costa Rica, una organización que viene trabajando en restauración coralina en el país desde el 2016. Y muy emocionada también por la invitación, por participar en este espacio, me parece bastante chiva, la verdad, y, y un tema que es bastante a veces como complejo, ¿verdad?, de hablar, como lo es el cambio climático y pues las acciones o en realidad cómo estamos planeando enfrentar esto con respecto a los ecosistemas de los arrecifes coralinos. Entonces, de verdad espero que les guste mucho la presentación y que tengan preguntas al final. Muchísimas gracias. Para nosotras es un honor contar con su participación. Sabemos que va a ser una súper exposición y una charla muy bonita. Así que, bueno, creo que no tenemos más intervenciones, así que muchas gracias, Tatiana. El espacio ahora es todo suyo. Voy a compartir la pantalla y me avisan si la ven, por favor. ¿Sí ve la pantalla? Sí. 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 Súper. Bueno, perfecto.
Entonces, como les decía, mi intervención, así lo que vengo a hablarles hoy es de restauración coralina y cambio climático. Y mi objetivo va a ser como plantearles un poco qué papel juega, cuando hablamos de la restauración coralina, o sea, qué papel juega todo esto a nivel de ciencia, a nivel de investigación y propiamente a nivel de intervención como medidas de adaptación al cambio climático. Entonces, para ello, pues voy a ir un poco más profundo en estos temas, pero igual siempre como responsabilidad, como mi parte ética, siempre empiezo dando una pequeña introducción sobre lo que son los corales, la importancia de los arrecifes de coral y demás. Así que si no lo saben, espero que les guste, y si lo saben, pues ahí un recordatorio. Entonces, siempre cuando hablamos de un coral, ¿verdad? Es importante entender que son animales. De hecho, los corales, que son formadores de arrecifes de coral, el individuo principal que los forma es un animal, se llama pólipo, y el pólipo es familia de las medusas y de las anémonas. Entonces pueden ver que es una boca rodeada de tentáculos que está fija en el sustrato. Y ellos crecen creando clones, extienden su tejido creando clones de sí mismos. Entonces, cuando vemos una colonia de coral, realmente lo que vemos es un montón de clones, o sea, son genéticamente iguales, pero que al mismo tiempo tienen esta capacidad de capturar minerales de la columna de agua y con esto formar su esqueleto de carbonato de calcio, y que luego esto forma los impresionantes arrecifes de coral. O sea, de milímetros llegan a formar estos impresionantes e importantes ecosistemas. Pero todo este trabajo no lo han hecho solos, sino que sabemos que la capacidad o la evolución los ha llevado a tener muchas simbiosis, y que les ha complementado para poder lograr o tener tanto éxito en el ambiente en que se desarrollan. Y la simbiosis más importante que conocemos es con una microalga que se llama zooxantelas. Las zooxantelas se encuentran por millones en su tejido, y esta simbiosis consiste en el que el pólipo es un lugar perfecto para que la zooxantela se reproduzca y esté seguramente, y a cambio la zooxantela le da productos fotosintéticos como lípidos, carbohidratos, azúcares, perdón, y lípidos que luego transforman en energía, y son los que les permite pues crecer, reproducirse y demás. Es decir, son una fuente de energía muy alta. A veces hablamos de que representan el 90-95% de la energía que tiene un coral. Además de esto, les dan el color. Entonces, cuando vamos a un arrecife y vemos esa variedad impresionante de color, es también gracias a la diversidad de las zooxantelas. Porque como podemos ver aquí, los pólipos en sí son translúcidos. Tienen proteínas, sí, fluorescentes, que tienen color, pero a simple vista nosotros no somos capaces de ver estos colores propiamente. Entonces, recalco esto del color porque también, gracias a esto, es que tenemos una alerta bastante grande cuando hablamos del blanqueamiento coralino. Esa respuesta al estrés que es muy visible. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sabemos cuando nosotros vamos a un arrecife y vemos no un coral o una colonia de coral, sino que vemos un parche de arrecife o un arrecife de coral blanqueado, tenemos claro que algo está muy mal en el sitio. Algo en la columna de agua está afectando negativamente a las colonias de coral en el sitio. ¿En qué consiste esto? Bueno, acá tenemos el pólipo normal, ¿verdad? Podemos ver las zooxantelas en su tejido, pero cuando hablamos de blanqueamiento es esta respuesta inmune en que el pólipo lo que hace es expulsarla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ante el aumento de temperatura o de radiación en un sitio, las zooxantelas empiezan a liberar radicales libres de oxígeno, y estos empiezan a dañar el pólipo. Entonces, obviamente, ante estas situaciones, lo que hace es liberar las cientos y miles de zooxantelas que tienen su tejido. ¿Qué implica esto? Que cuando los corales están blanqueados es como si dijéramos los corales están enfermos. Algunas de especies que dependen, como les decía, casi el 100% de la energía de ellos, pues no tienen 100% de su energía. Es como cuando nosotros hablamos de que nos da dengue, literalmente nos duele el cuerpo, no tenemos energía para nada, tenemos náuseas, tenemos fiebre, tenemos de todo. O sea, literalmente es un estado bastante crítico de los corales. Entonces, cuando están blanqueados, no están muertos, pero sí están muy susceptibles, y realmente si las condiciones nocivas que los llevaron a este blanqueamiento continúan por un periodo largo de tiempo, pues lo que continuará es la mortalidad masiva en los sitios. Entonces, el blanqueamiento coralino es como este fenómeno o esta respuesta masiva a nivel mundial que nos es fácil de ver y entender, y que cada vez lastimosamente va a ser más común debido al cambio climático. Pero cuando todas las cosas están bien en el arrecife, las condiciones están bien,
los pólipos o en sí los corales, como les decía, crean los sistemas marinos vivientes más grandes del planeta, que son los arrecifes de coral, que pueden ser vistos desde afuera, ¿verdad? Acá en este mapa lo que quiero hablarles de los arrecifes de coral es ¿qué sabemos? ¿Qué sabemos a nivel mundial? Bueno, sabemos que los arrecifes de coral cubren menos del 0.2% del fondo oceánico y que a pesar de tener una cobertura tan baja, más del 25% de la vida marina depende de ellos en alguna etapa de su vida. Y esto por poner una estimación, yo consideraría personalmente que es más. Además, existen diferentes regiones, como pueden ver en este mapa que tengo acá, y los colores. Entonces tenemos regiones, es decir, tienen diferentes condiciones y por ende, por ejemplo, vamos a tener diferentes características con respecto a la diversidad de los corales o el desarrollo de los arrecifes de coral. Entonces, por ejemplo, en el Caribe usualmente sabemos que son sitios con muy alta diversidad de corales, con muchísima conectividad, entonces es bueno y malo, bueno porque sabemos que el movimiento larvario en el sitio se puede mantener constante si los arrecifes de coral están saludables, ¿verdad? Si tuviéramos condiciones normales, pero también a veces es un poco malo porque cuando hay enfermedades también sabemos que fácilmente se pueden dispersar en los sitios. Contrario, como puede ser el Pacífico tropical oriental, que entre esos está nuestro Pacífico, que tenemos una menor diversidad de especies de coral, menor desarrollo de arrecifes coralinos, y aquí las condiciones son un poco diferentes y por ende tenemos esta característica. O ya los sitios más diversos, que por ejemplo está el Triángulo de Coral, la Gran Barrera de Coral, el Océano Índico, por ejemplo las Seychelles. Entonces todo esto nos hace entender que los arrecifes de coral están en estas condiciones perfectas que tendríamos o teníamos en los trópicos y en menor cantidad en los subtrópicos. Y esto porque ellos ya se encuentran en los límites de tolerancia. En los trópicos están en los sitios donde realmente la temperatura, con solo que aumente 0.5 grados centígrados, pues ya está llevando al límite muchas de estas especies de coral. Y hablando un poco de seres humanos, sabemos que más de 500 millones de personas dependen directamente de los bienes y servicios de estos ecosistemas. Podemos hablar de algunos de ellos, por ejemplo, como la protección costera. Sabemos que pueden absorber entre el 70 o el 90% de la energía de las olas cuando hay fenómenos como huracanes, tormentas. En el turismo, por ejemplo, un estudio que había realizado AIDA en el 2012, se estimó que el arrecife de coral que tenemos en el Parque Nacional Cahuita tiene un valor aproximado de 1.2 millones anuales. Y no sé tampoco si sabían, pero en medicina los arrecifes de coral han sido declarados los botiquines del siglo XXI. Entonces es bastante importante solo creer que un ecosistema, uno que está en peligro, es en este momento la esperanza para tratar muchísimas enfermedades, no solo por los corales, sino por las especies que viven específicamente en estos ecosistemas. A nivel de proteína, un estudio de la FAO encontró que aproximadamente los arrecifes de coral proveen más del 50% de la proteína que se consume en países en vías de desarrollo y aproximadamente un 17% de la proteína que se consume a nivel global. O sea, estamos hablando de ecosistemas realmente importantes. Y a pesar de eso, ¿qué es lo que tenemos en la actualidad? Bueno, hemos perdido más del 40% de los arrecifes de coral en el mundo. Se estima que podemos perder entre el 75 y el 100% de los que tenemos restantes, esto dependiendo de los escenarios, con las predicciones que se hacen con el cambio climático, que ahorita les hablo un poquito más de eso. En la actualidad también tenemos una importante pérdida de bienes y servicios de estos ecosistemas y se puede ver muy reflejado a veces cuando nos involucramos en las comunidades costeras, por ejemplo. Y también en la actualidad lo que tenemos son muchísimos vacíos de conocimiento sobre cómo realmente podemos enfrentar este cambio, cómo podemos ser más eficientes y cómo podemos básicamente ser eficientes ante este cambio tan rápido. ¿Por qué hemos llevado a los arrecifes de coral a esta situación? Bueno, siempre me gusta como dividir las amenazas entre locales o globales, ¿verdad? Las locales realmente, si nosotros vemos, son cosas que deberíamos estar a nivel país, a nivel regional y cada país trabajando en esto. El impacto tan grande que tiene todo lo que hacemos en tierra, como la deforestación, la contaminación, ya sea aguas negras, ya sea por agroquímicos, cuando estamos en los arrecifes, las malas prácticas, cuando estamos haciendo actividades ahí, las malas prácticas utilizando herramientas de pesca o la sobrepesca propiamente. Es decir, estos son como el tipo
de amenazas que tenemos día a día y que es donde tenemos más influencia para tratar de manejarlas. Las globales, aquí es donde nos tocaría pues trabajar más a nivel político y a nivel compromiso país, ¿verdad? Entonces, para poder tener un efecto de las amenazas. Aquí podemos mencionar algunas, como por ejemplo las tormentas, los huracanes, que sabemos que con el cambio climático van a ser cada vez más frecuentes y más intensas, o el fenómeno del Niño, que es este fenómeno oceanoatmosférico, que antes hablábamos de que se daba con cierta frecuencia, cada 7, 5 años, pero ahora lo que tenemos por el cambio climático es que ya estamos hablando de cada 3 años, por ejemplo, y lo que se predice es que va a suceder cada año y que por eso es que vamos a empezar a ver tantos periodos de blanqueamiento y de mortalidad masiva en el mundo. Entonces, básicamente el cambio climático es eso, ¿verdad? Nos trae como este panorama súper nocivo de traernos problemas nuevos, pero además de esto hacer más intenso todo lo que tenemos. Igual cuando hablamos de cambio climático, creo que y arrecifes de coral hay que tener algo en claro. La idea acá es que seamos realistas de la situación que estamos enfrentando, ¿verdad? No es como deprimirnos, sino aquí es donde decimos, bueno, es que la situación está compleja. Y aquí es donde tenemos opciones, o hacemos algo o no hacemos nada, porque también vamos contra este monstruo gigante, este reloj de cambio climático, pues que nos lleva muy acelerados. ¿Y cuál es propiamente el panorama que nos deja el cambio climático para los ecosistemas marinos? Y cuando hablo de este tema me fascina siempre este gráfico. Este gráfico es de un estudio que realizó el IPCC, es del año pasado, es relativamente como actualizado, ¿verdad? En cada columna lo que vamos a ver es como el impacto o el riesgo de perder el ecosistema. Cada columna representa un ecosistema marino costero. Por ejemplo, en la primera columna tenemos los arrecifes de coral, luego tenemos los bosques de kelp, luego tenemos las praderas de pastos marinos y luego tenemos acá la lista. Algo importante, como vemos, va a ser también la escala de colores. Conforme se intensifica el color de blanco, amarillo a púrpura, es que ya empezamos a ver un mayor riesgo o un riesgo total de que se pierdan estos ecosistemas. También este gráfico lo que nos muestra es que algunos ecosistemas van a ser más resilientes a estas condiciones y de hecho van a haber algunos que se van a ver ciertamente beneficiados por la disminución del pH, es decir, que se dé la acidificación oceánica o un aumento de temperaturas que realmente tal vez no les va a afectar tanto, como si tenemos ecosistemas como los arrecifes de coral que se ven afectados con solo que inicie el impacto. En este gráfico, por ejemplo, lo que podemos ver es que si nosotros, estos son como el aumento de temperatura, el aumento de temperatura según la temperatura preindustrial, ¿verdad? Y si nosotros, por ejemplo, llegamos y disminuimos tanto las emisiones de dióxido de carbono que de verdad solamente logramos aumentar el 1.5 según el Acuerdo de París, nosotros aquí tenemos el escenario acá es que perderíamos entre el 75 y 90% de los arrecifes de coral. Y siendo un poco más como realistas, sabemos que con muchísimo esfuerzo vamos a lograr aumentar solamente 2 grados centígrados. Y acá tenemos entre un 75 y un 100%, o sea, un 90 a un 100% de la pérdida de los arrecifes de coral a nivel mundial. Entonces, el reto es grande. Si nosotros realmente vemos este panorama y decimos qué podemos hacer, lo principal que deberíamos estar haciendo es llamando y gritando demasiado fuerte para que se empiecen a disminuir las emisiones de CO2 así urgente, porque esto es lo principal, ocupamos que esto disminuya, ya no lo vamos a detener, pero por lo menos disminuir un poco el impacto. ¿Y por qué es esto? Bueno, es que el cambio climático, como les decía antes, nos trae la acidificación oceánica, aumento de temperaturas, desequilibrio ecológico, más fenómenos naturales más intensos y por supuesto que todas las actividades humanas que estamos realizando y el impacto que estas tienen directamente en los arrecifes de coral. Pero obviamente la idea con eso, de nuevo, es bastante complejo y podemos irnos en detalles con cada uno de estos temas, pero la idea tampoco es como quedar viendo eso, es, ok, este es el panorama, esto es lo que tenemos. ¿Y cómo respondemos a esto? Porque decidimos hacer algo. Y este es otro gráfico que me gusta muchísimo complementar con el anterior. En este gráfico lo que vamos a ver es cómo, o sea, como a nivel ciencia o de toma de decisiones, cómo se ve el nivel de intervención humana en los arrecifes de coral conforme aumenta el impacto del cambio climático, conforme vemos más y más degradación. Entonces, por ejemplo,
Conforme aumentemos en las intervenciones en esta flecha del centro, vamos a ir viendo que ha sido porque va aumentando el impacto del cambio climático. Y conforme avancemos, también implica que el nivel de intervención aumenta y el esfuerzo, el costo y el riesgo también aumentan. El riesgo de que lo que estemos haciendo, o sea, la intervención que estemos haciendo pueda salir mal, y el riesgo de que realmente el ecosistema llegó a un punto en el que realmente ya no podemos recuperar ni un porcentaje de lo que teníamos. Entonces, hay intervenciones o un punto en el que no teníamos que hacer nada, y luego a este tipo de intervenciones las llamamos como medidas o intervenciones pasivas, porque no tenemos que intervenir activamente. Entonces, protegemos especies, creamos áreas protegidas, pero seguimos viendo problemas, seguimos viendo blancamiento, seguimos viendo degradación de los ecosistemas, y es aquí donde entramos propiamente en la restauración ecológica. Esta medida, de verdad, que es la que ahorita se está trabajando muchísimo a nivel mundial, la gente usando la restauración ecológica como una plataforma para desarrollar ciencia. ¿Por qué? Porque la restauración ecológica, o sea, la teoría lo que dice es, bueno, vamos a intentar asistir la recuperación del ecosistema. Pero si ya luego tenemos esta base, luego podemos ir integrando otros temas que nos permitan ser eficientes y pues tratar de hacer una intervención que de verdad responda al impacto o a lo que nos va presentando el cambio climático. Después de acá, estas medidas son todavía más costosas y muchísimo más riesgosas, y ya se están trabajando en laboratorios. Entonces, por ejemplo, evolución asistida en los laboratorios, cruces genéticos, hacer experimentos para ver genéticamente cuáles son los fenotipos de una especie que me resisten las condiciones que el cambio climático me va a traer. pH bajo, aumento de temperatura, y a los que me resisten esto los cruzo genéticamente. Ahora, hay mucha complejidad en tratar de mover estos corales, son como Frankensteins que creamos en un laboratorio y luego moverlos al arrecife. O sea, no hay ni permisos para hacer todo esto, pero bueno, hay que investigarlo, hay que ver cómo funciona y poner a prueba como ciertos de estos nuevos supercorales que se están creando. La migración asistida, un tema súper riesgoso cuando movemos corales de un sitio a otro. ¿Por qué? Porque yo les comenté de una simbiosis que tiene el coral con la zoosantela, un endosimbionte, pero tiene simbiosis con un montón de cosas, entre ellas bacterias, virus que nosotros no vemos. Mover una colonia, por decir algo, de México a acá a Costa Rica podría traer enfermedades que podrían ser un problema y acabar completamente con la población de corales local si no tenemos cuidado. O ya la conservación in situ, como sería un arca de Noé de corales, y ya está pasando, tener material genético congelado, material genético en acuarios, porque como no sabemos realmente el cambio climático, cómo van a responder nuestros ecosistemas y las especies, entonces realmente es casi que estar listos por si perdemos todo, poder intervenir y llevar un poco de lo que sabíamos que había antes. Pero como pueden ver, o sea, es como crear medidas o empezar a integrarnos, y conforme estamos aumentando, esto no quiere decir que porque estamos en la restauración ecológica las áreas protegidas ya están obsoletas, al contrario, implica muchísimo más trabajo en la protección de especies, en el manejo de las áreas protegidas basados en los ecosistemas que están en riesgo, trabajar en intervenir lugares, y luego toda la otra parte de ciencia, pues que ahí vamos, ¿verdad? Entonces, muy rápido, ¿qué es la restauración de arrecifes coralinos, verdad? ¿A qué es lo que nos referimos? Así, la teoría en restauración coralina nos basamos en la restauración terrestre, que lo que busca es asistir la recuperación natural de un ecosistema. Estamos claros que nunca se va a recuperar el 100% de lo que se ha perdido, y que cualquier iniciativa o proyecto de restauración ecológica debe estar basado en estos 4 principios, que siempre soy como una lora diciéndolo, pero es demasiado importante hacer ver la complejidad y la importancia de tener estos 4 principios en la mesa. Por ejemplo, incrementar la integridad ecológica, conocer el pasado y el futuro. Yo sé dónde estoy trabajando y sé estas predicciones que me trae el cambio climático, y con ese intermedio es que tengo que ir jugando y adaptándome. La integración social, por supuesto, que es clave. Ni la conservación ni la restauración va a tener éxito si no tenemos a las personas locales, los principales usuarios de nuestro lado.
y al mismo tiempo que este tipo de iniciativas sean sostenibles a largo plazo. Realmente trabajar en restauración coralina no es algo que vamos a ver resultados en 1 año o 2 años. Tener, por ejemplo, viveros de coral bajo el agua, que los corales estén creciendo, esto ni siquiera es como el 100%, ahí vamos como en un 40% del trabajo hecho, si ese es uno de nuestros objetivos, pero luego cómo estos corales van a ser en el arrecife y cómo todo va cambiando y la capacidad que tenemos nosotros para seguir interviniendo efectivamente, ahí es donde a largo plazo vamos a ver que realmente nuestra intervención está siendo efectiva. Y algo muy importante es entender que la restauración de arrecifes coralinos es una herramienta. Ustedes vieron lo que les acabo de contar del cambio climático, o sea, cuáles son las amenazas que están afectando los arrecifes de coral. O sea, si estamos hablando de la deforestación, de la contaminación, cultivar corales, aunque tengamos bases para decir, bueno, estos pueden ser más resilientes, estos no, estoy trabajando con diversidad genética, aún así yo puedo cultivarlos y tener todas mis bases bien sólidas. Pero si la contaminación sigue pasando en estos sitios, si la deforestación, todos esos alimentos siguen cayendo en ese arrecife, pues no vamos a llegar muy lejos. Y además, si de feria tenemos el impacto del cambio climático con eventos de blanqueamiento, eventos de aumento de temperatura más frecuentes por periodos de tiempo más largos, pues realmente, entonces esta predicción sí se va a cumplir muy pronto, ¿verdad? Entonces hay que entenderlo, pero sí hay que tener claro que la restauración de arrecifes coralinos es una oportunidad increíble para generar ciencia y bases que nos permitan estar ahí. Pero todo no es color de rosa, o sea, la restauración coralina tiene muchísimas críticas. Por ejemplo, o sea, aquí le puse como los peros de la restauración coralina, ¿verdad? No es como que, de nuevo, no es como que las personas que trabajamos en este campo pensamos, bueno, tenemos la solución, lo vamos a resolver. Las personas que tienen críticas acerca de este trabajo, por ejemplo, mencionan la escala, o sea, la escala en la que se trabaja restauración coralina usualmente no es suficientemente grande como para tener el impacto deseado o poder hablar ya de reactivar o restaurar las condiciones propias, la conectividad propia de los ecosistemas. Que también cuando trabajamos hay falta de información, y sí, hay falta de información de la historia de los sitios, hay falta de información sobre cómo funciona la sucesión ecológica, ¿verdad? Sino que vamos en el camino más bien como descubriéndolo, prueba y error y entendiendo cómo puede ir funcionando. Las implicaciones ecológicas, por supuesto, hay muchísimas iniciativas y cada vez hay más, pero ¿cómo nos aseguramos de que de verdad están bien planificadas, con buenas bases para que esto no tenga implicaciones más bien ecológicas negativas? Y los costos, aunque algunas de las medidas o de las formas que se trabajan en restauración coralina, como crear un vivero de corales de bajo costo, darle mantenimiento, darle monitoreo y permanecer ahí en largo plazo es bastante costoso. Y yo estoy de acuerdo con algunas de estas críticas. Realmente a eso es cuando se sientan a nivel de ciencia los investigadores a tomar decisiones, es con base, bueno, ¿cómo podemos enfrentar esto y cómo podemos minimizarlo? Pero al mismo tiempo estoy en contra de utilizar este tipo de peros para detener, o sea, como literalmente es decir esto, como no voy a hacer nada porque la escala, porque la falta de información. Pues bueno, no podemos devolver el tiempo, tenemos una realidad y lo que podemos hacer es con lo que tenemos irnos a y movernos rápido, facilitar la comunicación, todo este tipo de reuniones, congresos, redes regionales están facilitando muchísimo avanzar más rápido. Y entonces, ¿qué nos dejan estos peros, verdad? ¿Y por qué yo les estoy presentando hoy cambio climático y restauración coralina? Y es porque realmente yo sí creo que la restauración ecológica tiene sentido y lo hemos visto en tierra y puede suceder en el mar también, y lo que ocupamos es más fuerza. En algún momento Costa Rica recuperó su cobertura boscosa, pero cuando eso sucedió, cuando Costa Rica se puso en alerta porque la deforestación había llevado su bosque 30, 40, 50% a desaparecer, crearon leyes, se creó FONAFIFO, se hicieron movimientos, o sea, todos los incentivos económicos. Hasta de esa manera fue que se logró tener un impacto real en la reforestación. Acá con el tema de restauración de arrecifes coralinos, bueno, yo sí creo que funcione. ¿Por qué? A veces es muy complejo. ¿Cuántas hectáreas se van a restaurar? No estoy segura de esa respuesta. O sea, lo que yo les puedo decir es que nosotros planificamos para pensar en hacer intervenciones estratégicas y para eso necesitamos inversiones a largo plazo e invertir en ciencia.
mapear los arrecifes de coral y entender la conectividad entre los sitios. ¿Cuáles son los sitios en donde se está dando la reproducción? ¿A dónde me están llevando las corrientes nuestras larvas? Entonces, el sitio donde se están reproduciendo mis corales, yo este sitio lo puedo restaurar, y lo que puedo hacer el sitio donde están llegando las larvas es protegerlo o manejarlo adecuadamente. Entonces, yo aquí ya estoy creando una estrategia. No significa que yo tengo que empezar como loca a cultivar corales por todo lado, a sembrarlos por todo lado, porque de eso no se trata. Y tampoco, si no lo puedo monitorear, pues tirar corales a lo loco no tiene tampoco sentido. Sino es cómo hacemos intervenciones estratégicas. Yo sé que esto no tiene sentido ecológico, pero sería como crear arrecifes inteligentes, que de hecho un día por allá lo escuché a una investigadora y me gustó. No sé si tiene buenas bases para ser realista, pero es casi como eso, es una estrategia, es pensar en cómo podemos, cuáles son las especies pioneras que nos podrían permitir facilitar o acelerar una sucesión ecológica. Es decir, como que todo este tipo de decisiones nos pueden facilitar a realmente lograr el objetivo. Trabajar a escalas mayores, por supuesto. Hay redes, muchísimas redes creándose ahorita. ¿Para qué? ¿Qué le ha funcionado a usted? ¿Qué no me ha funcionado a mí? O sea, no cometamos los mismos errores. Esto me funcionó, movámonos. Definitivamente hay que combinar conservación, manejo y restauración. No funciona una sin la otra, de verdad. Una no es la solución definitiva, ocupamos complementarlas. Y lo más importante de que desde mi experiencia personal y desde Raising Coral hemos aprendido es que la restauración coralina se trata de estar ahí y de mejorar las cosas. O sea, realmente se trata de, por ejemplo, nuestro monitoreo. ¿Qué está pasando ahorita? Los corales están creciendo, están sobreviviendo, pero cuando no, cuando se están blanqueando, ¿qué es lo que está sucediendo? Pasan fenómenos, podemos entender cada cuánto están sucediendo, cuáles son las donantes, podemos entender la diversidad genética y demás. Esto se trata, en algún momento sabemos que va a venir un fenómeno del niño de nuevo y vamos a tener un blanqueamiento masivo de verdad y vamos a tener una mortalidad de verdad como la que vimos en el 2015, 2016. Pero tenemos que estar ahí, entenderlo, y ya no nos va a durar, no vamos a durar 4 años tratando de llegar a donde estamos ahorita, sino que con mejores decisiones podemos hacerlo y más rápido. Entonces, de verdad es creando, y el asunto con la restauración coralina es que es increíble porque, o sea, es una plataforma fascinante para hacer demasiada ciencia, y se trata, o sea, los resultados a veces es lo que cuesta comunicarlos y que la gente diga vale la pena. Porque las personas que no están familiarizadas con los arrecifes de coral, con el crecimiento lento, con realmente lo que implica que ya hayamos perdido tanto de ellos y que mucho de esto también tiene por el impacto que ocasionamos en tierra, ahí es donde se complica mucho escalar o hacer trabajos más grandes. Y les traigo un ejemplo de lo que digo del trabajo. Cuando estamos, por ejemplo, Raising Coral, tenemos viveros bajo el agua, donde cultivamos corales, y por ejemplo acá en Golfo Dulce, donde yo estoy ahorita, y los llevamos al arrecife y demás. Y tenemos nuestro monitoreo. Y esto se trata de estar ahí, pues lo tuvimos que vivir este año y fue muy interesante. Al inicio fue como bastante frustrante, después fue interesante. De enero a marzo, tuvimos condiciones muy altas de temperatura, 32, 33 grados centígrados, lo cual es normal para el verano acá en el Golfo Dulce. Pero también, como tenemos sensores de temperatura, lo que hemos visto a lo largo de estos años es que durante este periodo de verano tenemos corrientes frías, es decir, está toda la columna de agua, digamos 15 metros de profundidad, y cuando estamos trabajando abajo se pueden sentir incluso esas corrientes. De enero a marzo, no tuvimos esas corrientes frías. Realmente de enero a marzo lo que tuvimos fue una olla caliente, ¿verdad? O sea, uno estaba buceando y desde el fondo a la superficie todo estaba demasiado caliente y empezamos a ver esto. El blanqueamiento de las colonias de coral que teníamos en los viveros, y fue bastante como, ¿ahora qué hacemos? Entonces uno toma medidas sobre cómo manejamos esto, cómo disminuimos el impacto y demás. Pero algo muy interesante que nos facilitó el monitoreo es que, por ejemplo, con el coral Posilopora, este coral ramificado, nosotros tenemos 16 donantes, es decir, los 1000 corales que tenemos son de 16 mamás diferentes. En este blanqueamiento que tuvimos a inicios de año, tuvimos una mortalidad del 9%, relativamente baja, pero para ponerle atención. Lo más interesante fue que cuando hicimos el análisis de las colonias que murieron, vimos que hubieron donantes, o sea, como hijos de estas donantes que no se vieron afectadas, se blanquearon y permanecieron todos estos meses blanqueadas, débiles, y se lograron recuperar muy rápido. Apenas las condiciones se recuperaron,
por ejemplo, la donante 20, la donante 25, la donante 32, no hubo mortalidad. Estas colonias rápidamente regresaron, o sea, relativamente más resilientes a este aumento de temperatura. Como encontramos la donante 31 y la donante 12, que de verdad el 85% de las colonias de coral que teníamos de estas donantes, el 85% de ambas murió. Entonces, o sea, a esto me refiero de estar ahí. ¿Cómo nosotros podemos tener planes de monitoreo? O sea, la planificación tiene que ser tan precisa para que nosotros podamos ser efectivos y responder al cambio climático, que por ejemplo nosotros acá decimos, bueno, yo ya no voy a poner tanta energía tal vez en reproducir la donante 12 y 31, porque yo sé que para aumento de temperaturas puede ser más débil. No es que no la voy a reproducir más, porque luego y me sale que es la mejor ante condiciones ácidas o no sé, por ahí, pero sí se intenta reproducirlas igual, pero yo voy a enfocar mi energía en estas colonias que yo sé que podrían ser más fuertes. Entonces, eso es lo que hemos venido aprendiendo, que realmente el monitoreo, el estar ahí, ojalá los datos del arrecife, de ver cómo van cambiando las cosas en los años, pues es ahí donde de verdad vamos a entender a dónde es que queremos sostener un poco el ecosistema con acciones de este tipo y cómo podemos ir integrando poco a poco más ciencia para ir avanzando pues más rápido. Y con esto yo termino mi presentación, que de verdad espero les haya gustado y que les haya quedado claro, aún más importante, sobre un poco qué papel puede jugar o qué papel está jugando ahorita la restauración coralina como una plataforma para la investigación ante el cambio climático, ¿verdad? Este monstruo gigante, y que tenemos que estar ahí para ir respondiendo cada vez más eficientes y basados en la ciencia siempre. Muchas gracias. Qué Bueno, chiva muchísimas gracias a presentación. vos. Muchas gracias. Y bueno, ahora finalizada tu presentación, vamos a pasar a la sección de preguntas. En realidad hay bastantes, eh, y entre esas muchas se refieren a de qué manera podemos ayudar, ¿verdad? Entonces, una de las preguntas dice, ¿cómo ayudar desde la costa sin necesidad de bucear? Bueno, creo que aplica para la costa o para la tierra, el continente en general. Y siempre lo digo porque es demasiado importante. O sea, hay que entender que todo lo que nosotros hagamos en tierra tiene un impacto en el mar. Entonces, cualquier cosa que hagamos desde sembrar, para mí sembrar es como una de las acciones más valiosas que podemos hacer, porque de verdad sembrar implica primero dar vida. Entonces creo que nosotros nos deberíamos sentir demasiado orgullosos y ojalá que cuando sembremos podamos seguir monitoreando, asegurarnos de que podamos, o sea, darle las condiciones o facilitar su crecimiento y desarrollo. Pero sembrar siempre va a ser súper positivo, y además los árboles en sí son estas máquinas naturales que absorben CO2, ¿verdad? Entonces, por ende, deberíamos estar muy enfocados en esto. Ahora, cuando hablamos de cambio climático, un tema súper importante es la conectividad que tenemos entre los ecosistemas. O sea, si también pudiésemos estar enfocándonos en manglares, es increíble, porque de verdad los manglares son este carbono azul, ¿verdad? Que llaman. Realmente los manglares tienen la capacidad de absorber el CO2 y pues conservarlo. Entonces, el trabajo desde las costas que se puede hacer tanto en restauración propiamente como costera o en la parte terrestre, pero enfocarnos también en estos ecosistemas es bastante valioso. Y por supuesto que de ahí todo lo que podamos hacer entre apoyar campañas de educación e incluir este tema, por ejemplo, solo el hecho de decir, o sea, hay arrecifes de coral y están en peligro y son ticos, ya es bastante de que la gente se empodere un poco del tema. Y por supuesto que cualquier acción, las colectas de basura, por ejemplo, no sé, todo lo que podamos de hacer, de rechazar, reutilizar y demás, va a tener siempre como un impacto súper positivo. Y algo grande que es un problema súper, o sea, en las costas es un problema que tenemos, no estoy diciendo que lo podemos resolver solos, pero tal vez en conjunto sí. Es como de verdad toda esta falta en la parte del desarrollo costero, o sea, muchas de las aguas negras siempre terminan en el mar, entonces esto causa un desequilibrio ecológico, el tema de las construcciones en la zona costera que nunca se o no se planifican bien
para que no termine todos los sedimentos o todo lo resultante en el océano, o que la gente piensa que todo lo que le sobra lo pueden tirar en el océano para hacer arrecifes artificiales. No es así. Entonces, yo creo que todo este tipo de acciones de verdad es lo que se ocupa, o sea, trabajar todo el mundo integralmente en lo más que se pueda, y si pueden trabajar en ríos, en el tema de contaminación por agroquímicos y demás, o sea, nosotros es que no tenemos tanta gente porque eso es lo que ocuparíamos, complementarnos en la costa y tratar de crear conciencia en todos estos campos. Entonces, casi que cualquier cosa que hagan va a tener un impacto en los corales. Sí, claro. Creo que una de las cosas más importantes es justamente eso, tomar conciencia, uno, de que desde la parte de atrás o desde su propia posición, cada uno podemos aportar algo que a fin de cuentas de un poquito se hace un montón. Otra de las preguntas que tenemos es ¿cómo afectaría un posible inicio de la explotación de recursos y minerales en el océano el ecosistema? La explotación de minerales. Sí. Es demasiado. El hecho, o sea, imaginémonos, es que no sé qué tan familiarizados, digamos, estamos, es que en las escuelas nos faltó mucho las clases de educación ambiental, creo yo, porque a mí me pasó, o sea, de verdad, un poco en la U a veces tocamos estos temas, pero es la parte ecológica, todo está demasiado conectado, incluso cuando hablamos de tierra y océano, estamos totalmente dependientes unos de los otros. De hecho, no hay salud si no tenemos océanos saludables. O sea, dragar la extracción o explotación del fondo oceánico ya implica, digamos, que empezamos a mover sedimentos, que de hecho, o sea, imagínense como todo se desencadena una cascada de efectos ecológicos a nivel oceánico, y esto obviamente va a tener implicaciones en las cadenas alimenticias, y que esto también va a tener impactos propiamente en las características fisicoquímicas del océano. Entonces, realmente es un tema de muchísimo cuidado, empezando por el hecho de que vamos a empezar a perder especies sin siquiera conocerlas. O sea, ni siquiera conocemos el fondo oceánico lo suficiente, podríamos estar simplemente acabando con la solución a muchísimas enfermedades solamente por codicia, porque ya hemos explotado demasiado en tierra y es como nos falta explotar el océano. En lugar de analizarlo, estudiarlo y aprovecharlo científicamente, lo vamos a explotar, que me parece que es repetir errores, pero Sí, totalmente. ojalá que no. Sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Es un tema que probablemente no lo estén hablando mucho todavía, pero se viene en esta década, ¿verdad? Entonces tenemos que estar ahí para proteger aún más todo lo que amamos, ¿verdad? Otra de las preguntas es, ¿cuáles son las zonas de coral más críticas en Costa Rica en términos de daño y cuál es la causa? Verdaderamente todas, donde haya corales. Más bien lo que les puedo decir es donde no. Hay como tanto. De hecho, en la Universidad de Costa Rica está el Centro de Investigación de Ciencias del Mar y Limnología, que usualmente publican, o sea, hacen investigación muy buena y publican sus resultados. Creo que fue como en el 2015, que sacaron una publicación, y lo que hablaban es esto. Por ejemplo, lo que se ha visto es que la isla del Coco e incluso la isla del Caño son sitios donde hay cobertura coralina que se ha visto afectada por fenómenos, digamos, como el aumento de la temperatura, ¿verdad? Que va a afectar por igual o por regiones dependiendo de cómo suceda el fenómeno. Se han visto afectados, se han visto mortalidades masivas en 1980, 1991, pero también se ha visto cómo se ha logrado recuperar y que incluso la isla del Coco en este momento tenga condiciones que se consideran casi pristinas, ¿verdad? Entonces ellos en su publicación lo que decían es que realmente se ve el efecto de tener arrecifes de coral en islas oceánicas, digamos, a diferencia de los arrecifes de coral que tenemos a nivel continental, digamos, lo que se encuentra cerca de la costa. Entonces, yo pensaría que todos se han visto impactados. Acá en el Golfo Dulce donde trabajamos, perdimos que un 80, 90, casi 85% de la cobertura coralina, y ahorita cuando hablamos de que se recupera poquito, si no se recupera por igual en todos los sitios donde tuvimos los arrecifes de coral impresionantes que un día hubieron, y que ahí es donde estamos tratando de intervenir, pero
por ejemplo, en el Caribe lo mismo, no somos la excepción. En el Caribe en este momento hay un blanqueamiento, un aumento de la temperatura, por eso hay que tener demasiado cuidado. De hecho, si estos sitios se pudieran no visitar, sería genial cuando están en blanqueamiento para darles un chance a que se recuperen. La contaminación por agroquímicos acá en el Golfo fue demasiado fuerte. En el Pacífico Norte lo mismo, los sedimentos por el desarrollo costero, la contaminación, o sea, realmente me animo a decir de que todos en Costa Rica están afectados y que más bien como las joyas que tenemos ahorita son la isla del Coco y la isla del Caño. Con coberturas bonitas acá en el Golfo en ciertos sitios, en Santa Elena y en el Caribe Sur también, pero no implica que estén, o sea, que estén súper bien, como sí puedo decirlo de la isla del Coco. Sí, claro. De hecho, con esa pregunta que usted estaba hablando, nos puede conducir muy bien a la siguiente. Tal vez sea un poco redundar, pero igualmente podemos entender un poco mejor la situación. Dice que con respecto a la restauración coralina, que si hay posibilidades o estrategias que permitan la reaparición del coral muerto en la ciudad de Limón. Entonces, tal vez si podemos hablar un poco sobre cómo pueden ser que las visitas sean parte de este impacto, la pérdida de coral que hay en esta región. Bueno, en Limón, o propiamente en Limón, también hay que tomar en cuenta el terremoto, ¿verdad? Que en 1991, cuando fue el terremoto, entonces sí expuso muchísimos corales que por ende, o sea, esto no se podría recuperar porque ya no tiene condiciones bajo el agua, por decirlo así. Técnicamente, donde hubo un ecosistema, digamos, ya sea un bosque, sea un manglar, o sea un arrecife de coral, donde estuvo, se debería poder recuperar. Si las condiciones de un sitio, de hecho ellos tienen la capacidad de recuperarse naturalmente. El asunto es que si ellos no se logran recuperar es porque las amenazas o los factores que han hecho que este sitio se degrade continúan ahí. En el Caribe Sur, los sitios donde se han perdido, o en el Caribe o en el Pacífico donde ha sucedido, realmente el problema es digamos, si quisiéramos trabajar en esto, en un sitio donde están pasando todo el tiempo los botes, embarcaciones, digamos que sabemos que hay derrames de petróleo a cada rato, que como les decía, las aguas negras están saliendo en estos sitios. Entonces realmente es un montón de esfuerzo, de tiempo humano, un montón de plata, de inversión en buzos, en monitoreo. Y realmente, ¿qué esperaríamos? Una de las bases teóricas para trabajar en restauración ecológica es que yo tenga conocimiento del pasado del sitio que yo deseo intervenir, es decir, yo sé cuáles especies lo formaron, también sé qué causó el deterioro de este ecosistema y lo más lógico sería que al menos yo sepa que lo que causó el deterioro ha disminuido o desaparecido del sitio. O sea, yo voy a trabajar acá, pero no voy a trabajar en vano. Entonces, tal vez vamos a tener otros problemas o ha disminuido y tal vez podríamos jugar con eso, pero ahí es donde más bien devuelvo la pregunta, digamos, de qué sitio sería y cuáles consideran ustedes que son como estos factores que los llevaron a degradarse tanto y estos factores todavía están ahí, porque si están ahí, entonces la respuesta va a ser muy complejo y hay que tener mucha plata para decir, bueno, hagamos el experimento. Entonces, por ahí va. Pero hay sitios que sí se pueden, digamos, planificar e intentar estratégicamente. Perfecto, muchísimas gracias. Otra de las preguntas que va más enfocada a las personas que nos están colaborando, ¿verdad? Para este webinar, es cómo podemos aportar al tema desde la ingeniería industrial. Mucho. De hecho, siempre es como eso, cómo nos complementamos, ¿verdad? Como yo sé, y por experiencia propia, bucear es demasiado chiva y hacer el trabajo del agua es demasiado chiva. Pero también algo muy importante en este tema es que hay muchas cosas, como les decía, que nosotros no podemos hacer. O sea, que realmente nosotros no tenemos pues las herramientas profesionales y que nosotros, o sea, no tenemos como ni las herramientas profesionales ni el tiempo si queremos hacer que funcionen las cosas bajo el agua. Entonces yo creo que, por ejemplo, en las ingenierías o demás, es como
tener esta conversación. ¿Cuáles son las herramientas? Digamos, ¿cuáles son las herramientas que ustedes pueden utilizar para colaborar? Muchos ingenieros, por ejemplo, a nivel mundial hay como el Coral Restoration Consortium, que tienen como el consorcio de restauración coralina, que reúne como a toda la gente que está trabajando en este tema en el mundo, y lo que hacen son como subgrupos de trabajo. Entonces, por ejemplo, hay personas trabajando en viveros bajo el agua, otros en viveros en tierra. Y mucho de este trabajo lo que hemos visto es que como biólogos hemos tenido que complementarnos con personas que trabajan en acuicultura o personas, ingenieros, digamos, que ha hecho mucho, y lo que ha hecho Australia ahora con todo el impacto que se ha visto en la Gran Barrera de Coral es trabajar con ingenieros de todo tipo realmente, incluso y arquitectos han entrado en el juego, y hay un subgrupo ahora que se llama, o sea, no me acuerdo cómo se llama, creo que ¿cómo era? Algo con ingeniería. El punto es que el foco de ellos es ver cómo pueden desarrollar como estructuras nuevas, materiales nuevos, o sea, de verdad cómo podrían, como con el conocimiento de las necesidades que hay en este campo, cómo pueden proponer y complementar con lo que ya las herramientas que tienen propiamente de su carrera. Y ha sido súper interesante, de hecho, como estructuras nuevas, tomando en cuenta, no sé, como características súper locas. No sé si se me viene ahorita en mente, pero habían creado como una estructura para trasplantar corales que está como muy interesante. Y, no sé, realmente, o sea, como por ahí va, no sé si me explico, pero, o sea, es mucho porque la necesidad es grande y nosotros no tenemos la capacidad de estas herramientas, sino que lo que hay que hacer es como tener la conversación, digamos, cuáles son las herramientas que ustedes tienen y yo les puedo decir mis necesidades, y ahí es donde podemos crear cosas chivas que ahora con el cambio climático muchas innovemos, porque realmente lo que conocíamos, o sea, lo que no conocemos mucho de lo que viene, entonces innovar y pensar fuera de la caja, yo creo que ahí es donde vamos a encontrar muchas de las soluciones que nos pueden ayudar a largo plazo. Sí, totalmente de acuerdo. Y de hecho creo que eso es algo que a nosotros como ingenieros también nos falta profundizar y entender la importancia de los grupos interdisciplinarios también, que Sí. ese es para mí una de las claves para lograr llevar a cabo muchos proyectos que pueden ser muy beneficiosos para todos. Pero bueno, continuando con la siguiente pregunta, dice que cómo se puede trabajar de forma directa en el área de la restauración coralina y qué experiencia o requisitos son los que existen para colaborar con el tema. Bueno, hace poquito escribimos el Protocolo Nacional de Restauración de Arrecifes Coralinos, entonces está en la página del SINAC. Este protocolo realmente es como una guía más que todo para el SINAC, porque uno de los requisitos principales es que el líder de los proyectos de este tipo tiene que ser biólogo o sí tiene que estar relacionado con gestión marino-costera o demás, digamos, sí tiene que conocer, porque aquí más de crear es trabajar con el material biológico, entonces es bastante delicado, como le decía, el riesgo puede aumentar. Entonces, por ejemplo, este protocolo es más bien como para decirle, bueno, al SINAC esto es como lo mínimo que ustedes tienen que considerar cuando reciben una propuesta para desarrollar un proyecto. Entonces, lo primero que les puedo decir es infórmense muy bien, si ustedes quieren desarrollar, infórmense en dónde lo quieren hacer, por qué lo quieren hacer, tienen todos los recursos, 2 años para poder tener botes, equipos, personas, y plantéense bien cuál es el monitoreo que van a seguir. No es solamente cultivar los corales, es luego qué pasa cuando los trasplantan, y qué pasa cuando ocurre un blanqueamiento, y luego qué pasa cuando tienen enfermedades. Entonces creo que hay que estar muy listos para responder a todo lo que viene, por lo que sí es bueno que en el equipo hayan los líderes estén muy relacionados con la parte propiamente del material biológico que se va a manejar, que en este caso serían los corales, y también este protocolo es como una guía para que vean lo mínimo que debería tener una propuesta de restauración coralina. Sí, claro, de hecho, bueno, obviamente no se compara, pero creo que una manera muy fácil de ligarlo es como cuando plantas un árbol y no lo regas o no le das ningún tipo de mantenimiento. O sea, es prácticamente que muy similar. De hecho, bueno, ahora que estábamos hablando sobre maneras de innovar, ¿verdad? En otros campos nos llega una pregunta que si conoce algún proyecto acá en Costa Rica que haya involucrado impresión 3D para la restauración coralina.
No, no conozco. Conozco iniciativas que están trabajando actualmente más como con arrecifes artificiales, pero ciertamente también una de las recomendaciones que soy fiel como motivante es, bueno, es como que de verdad tiene que haber como una guía de recomendaciones sobre qué implican, o sea, los arrecifes artificiales o este tipo de estructuras a veces se simplifican, o sea, es como lo metí y ya, funcionó. Y entonces no tienen, es delicado, porque además yo estoy metiendo estructuras que me pueden cambiar los patrones de corrientes, estoy metiendo estructuras que pueden ser desplazadas en tormentas y que si están cerca de arrecifes de coral, podrían más bien implicar un riesgo para los arrecifes de coral, y los ponemos ahí, pero realmente qué es lo que estamos buscando. Por ejemplo, si yo digo, mi objetivo va a ser que aquí crezcan corales, entonces yo necesito monitorear eso por mínimo un periodo de un año para comprobar que está funcionando, porque si no está funcionando no tiene sentido que yo siga metiendo estructuras, ¿verdad? Entonces, de hecho, esa es la idea que estamos trabajando, que nosotros estamos aconsejando al gobierno para que salga una guía de recomendaciones, igual como para que el MINAE tenga, para probar este tipo de proyectos. A mí me gusta mucho el tema de este tipo de impresiones. Creo que va a ser también como una solución para sitios, digamos, donde realmente hay como que aumentar, por ejemplo, que en las partes someras o poco profundas no se puede trabajar con corales porque está muy caliente. Hay que, o sea, trabajar un poquitito más profundo tal vez, donde no hay roca o no hay coral muerto, entonces hay que trabajar sobre estructura artificial. Pero como les digo, sí creo que implica la misma planificación que un proyecto de restauración coralina, lo mismo el monitoreo, y realmente establecer muy bien los objetivos y un plan de investigación para comprobar pues que está funcionando a largo plazo. Sí, claro. Muchísimas gracias. Sí. Es importante también como que a veces todo lo queremos solucionar desde el punto de vista de tecnología y estar viendo a ver cómo hacemos para meterle estas herramientas a todo, pero también pues hay que ponerse a pensar hasta qué punto sí pueden aportar y hasta qué punto más bien pueden más bien ser una contradicción a lo que se quiere lograr. Hay una última pregunta. No estamos seguras si tiene algún tipo de relación, pero vamos a ver si nos lo aclara usted. Dice, si la playa no es de arena blanca, hay corales mar adentro. No sabemos si tiene alguna relación. Bueno, es que es importante, no, de hecho sí sabemos, por ejemplo, que la arena blanca es el resultado, de verdad, es una de las razones por las cuales no tenemos que sacar ni los esqueletos de coral ni las conchas, porque realmente no es como que después ya se vuelven como adornos o basura, sino que realmente estos luego se convierten en la arena que tienen las playas. Y también juegan un papel muy importante en mantener la química del agua, ¿verdad? Porque sueltan carbonatos y esto es lo que permite como todo el ciclo. En las playas blancas sí sabemos que vamos a tener corales en los alrededores. Usualmente cuando las playas, por ejemplo, son oscuras, no tienen influencia y tiene que ver mucho también con corrientes, ¿verdad? Y el tipo, no sé, de minerales o la formación que tenga, el tipo de formación que tenga la playa o de influencia que tenga la formación de la playa. Entonces, las de arena blanca sí tienen formaciones de arrecifes de coral cerca o corrientes que facilitan el movimiento hacia este sitio, ¿verdad? Hay sitios de erosión que son más bien que cuando las corrientes más bien chocan y empiezan a desgastar o erosionar la playa, pero hay otros sitios que se llaman sitios de acreción, que son más bien cuando las corrientes se mueven, más bien son estos sitios donde acumula sedimentos que movió o que se vieron desplazados. Entonces pueden ser sitios de que no tienen los arrecifes cerca, pero que sí se desplazó por corrientes. Pero sí hay cierto como un rango de influencia, no está como tan lejos tampoco. Qué interesante, sí. Eso era algo que no sabía. Bueno, no sé, creo que no tenemos más preguntas en el chat. Entonces, iríamos, bueno, un momento, dice, muchísimas gracias, estuvo muy interesante, excelente chat. Entonces vamos a continuar con el cierre. Le agradecemos muchísimo, Tatiana, estuvo súper interesante, fue un conversatorio muy bonito, de verdad que aprendimos un montón
También agradecerle a Green Wolf por la participación, por el espacio y el apoyo que nos han dado. Y bueno, como acá podemos ver, los invitamos a seguir a todas nuestras páginas, a seguir a Green Wolf, a Racing Coral, a No Quiero Comer Plástico, que es nuestro nuevo proyectito de concientización, y a la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Industrial, que nos está dando el apoyo para poder continuar con esto. Muy bien, qué chévere iniciativa. Más bien, muchísimas gracias por la invitación y a todos por participar y preguntar. No, más bien con mucho gusto. Siempre es súper bueno tenerte exponiendo ante nosotros porque siempre son súper amenas las presentaciones y aprender de un equipo como ustedes es increíble. Entonces, bueno, esperamos de parte de Green Wolf que haya sido de máximo provecho para todas las personas que nos acompañaron. Y bueno, como comentario final, queríamos informarles que tenemos un certificado de participación para las personas que así lo deseen. Entonces, en el chat anoté el correo a donde tendrían que enviar que lo quieran, ¿verdad? Que nos confirmen para poder dárselos. Entonces, de nuevo, agradecerte, Tatiana, y a todos por haber participado. Sí, Y, también voy a... bueno, perdona. perdón. Si Voy a tenés algún recordar. comentario final, ay, perdón. Si tenés algún comentario final a manera de cierre, adelante. ¿A mí o...? A las dos. Ah, bueno. Sí. Sí, bueno, no, de mi parte, de verdad, de nuevo, demasiadas gracias y como les digo, y bueno, siempre me gusta usar el ejemplo de los corales que como les decía, siempre tienen muchísima simbiosis para ser exitosos, ¿verdad? A través del tiempo, resistir en este tipo de condiciones y de lugares, pues esto les ha facilitado y yo creo que ahí es donde tenemos que aprender nosotros un poco a complementarnos, porque realmente si yo como persona profesional quisiera hacer todo, para poder tener el impacto deseado, para proteger o para darles un chance más a los arrecifes de coral, pues no voy a terminar para ser ingeniera comunicadora, educadora, o sea, realmente es mucho. Entonces creo que ahí es donde tenemos como las fortalezas y no, y de verdad muchas gracias, estamos abiertos a ideas, a conversar algún día si quisieran. Y demasiado chiva todas las iniciativas que están haciendo y que sean parte del cambio. Es bastante motivante también. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, más bien. Y bueno, lo último que yo quería decir era recordarle a los chicos de Ingeniería Industrial que tienen que completar el formulario que les pasamos por el chat para obtener las horas conferencia que respectan a este espacio. Y nada, no tengo más palabras para agradecerle, Tatiana, de verdad, esperemos que podamos seguir en contacto y que todos iniciemos a aplicar todo lo que hemos aprendido en este espacio y que poco a poco vayamos logrando generar un cambio. Perfecto. Pura vida, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos y todas.